Señor, hoy nos acercamos como tu pueblo, como tus hijos, Señor, siempre necesitados de oír tu voz, de oír tu palabra en medio de estos tiempos tan difíciles, tan complicados, llenos de maldad, de pecado, de violencia. Señor, lo único que nos sostiene es tu palabra. Nos diriges, nos guías, Señor, solamente tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara en nuestra senda, Señor, y por eso suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y hables a nuestras vidas, Señor. Envía esa palabra que nos mueva, que nos levante, que nos transforme, que nos restaure, que nos sane, que haga la obra sobrenatural, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre, danos la libertad, Señor, quita de nosotros toda indiferencia a tu palabra, toda apatía, quita de nosotros, Señor, el cansancio, el sueño, la desesperación y todo aquello que quiera estorbarnos para poder recibir tu palabra. Danos la libertad por medio de tu Espíritu y la revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quisiera rápidamente avanzar con usted y seguir en esta secuencia de este tema acerca de la evolución del cristiano, ¿verdad? Que hemos estado mencionando de que el evangelio, el cristianismo no es algo estático, sino es algo que tiene que evolucionar, es dinámico, es de hacer, es de avanzar, es de acción, es de estar haciendo algo, ¿verdad? Entonces eso es evolucionar, crecer, y este sería nuestro cuarto tema. Por eso ve ahí los números abajo, ¿verdad? Ese palito y la V. Entonces es el cuarto tema de esta serie. Entonces, hablando de ese tema, tenemos la instrucción de parte del Señor, ¿verdad? Dirigida pues a nuestro apóstol y luego a los pastores, de ir a cada una de las iglesias y empezar a formar un ejército, basados en que cuando el Señor venga a levantar a la iglesia, Él viene a levantar un ejército, ¿verdad? No una iglesia pasiva, no una iglesia dormida, sino soldados que han estado activos, que llegaron a esa estatura de soldados, y esos son los que ascienden, ¿verdad? Lo vimos en Cantares capítulo 6, lo vemos en la figura cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad? Que salen como soldados, caminan como soldados y entran a la tierra prometida como soldados. Entonces, para todo ello debe de haber un protocolo para nosotros, la iglesia, cómo llegar a ser soldados, cómo pasar de un estado a otro, ¿verdad? Cómo dejar de ser un creyente común y corriente y ponernos el uniforme, tomar las armas y empezar a ser esa figura de soldado. Entonces debe de haber un protocolo. Cuando hablamos de protocolo, hablamos de una serie de pasos que se deben de cumplir, un perfil que se debe de llenar para que nos den el uniforme, para llegar a esa talla. Entonces aquí le hago un resumen de lo que hemos estado predicando y ministrando. Todo esto pues lo hemos estado hablando conforme a la palabra del Señor, y al mismo tiempo pues hemos ministrado en el altar, los que hemos estado presentes algunos martes, algunos domingos. Cada uno de estos aspectos, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos ido ministrándonos y esperamos en el Señor hasta aquí pues ir avanzando también, ¿verdad? Entonces por lo menos hemos visto 10 cosas que debemos nosotros de experimentar, algunas despojarnos de ellas, otras vivirlas, y aquí está, ¿verdad? No tener miedo, no afligidos, no endeudados, no amargados, no dormidos, no pusilánimes, tener madurez, sufrir penalidades, que fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Que todo soldado debe de sufrir, no porque busque el sufrimiento, sino porque va a llegar. Hablamos acerca de eso, que en cualquier momento como hijos de Dios, como soldados, se nos van a acercar las situaciones difíciles, el dolor, el llanto, el sufrimiento, pero a través de la carta a Timoteo, la segunda carta, el apóstol Pablo nos animaba y nos decía: cuando venga todo eso, no te eches para atrás, sino sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También vimos en esa misma cita la fidelidad, ¿verdad? Ser fieles, que eso es lo que busca el Señor para formarnos como soldados. Y por último vimos
vimos que hay que tener una entera disposición. Y le puse ahí un ejemplo de los soldados israelitas, ¿verdad? Que a pesar de que están en su día libre, nunca sueltan el arma. Siempre andan con el arma en el hombro, aunque anden de civil, aunque no carguen el uniforme, su arma no la sueltan porque están al 100% disponibles en el momento de que la alarma suene de que están en guerra. Entonces, esto es lo que hasta aquí hemos avanzado. Yo quisiera seguir ministrando con usted en las enseñanzas apostólicas y todo lo que el Señor nos ha estado dando, pues he estado ahí recibiendo algunas espigas para poder compartírselas también a usted. Entonces quisiera que fuéramos a esta cita bíblica nuevamente. El domingo pasado nos quedamos detenidos, meditando, hablando, predicando en el versículo 3. Hoy quisiera que avanzáramos y viéramos los siguientes 3 versículos, del 4 al 6. Y dice de la siguiente forma en 2 de Timoteo 2. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces aquí hay otro perfil del soldado, ¿verdad? Verso 5. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. En el verso 5 pone otra figura, el atleta, ¿verdad? Y este también tiene un perfil. Verso 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Bueno, en estos 3 versículos yo quisiera que empezara a prestar atención a las 3 figuras que nos menciona la Biblia. En el verso 4 nos habla acerca del soldado. En el verso 5 nos habla acerca del atleta. Y en el verso 6 nos habla acerca del labrador. 3 figuras. O sea que aquí está hablando de 3 facetas que usted y yo como hijos de Dios debemos de atravesar. Nuevamente recordarle que en los caminos del Señor no hay atajos, ¿verdad? No hay camino donde diga, me voy por aquí en este extravío para salir adelante. No, si no pasamos por la vereda que el Señor ha trazado, no hay corona, no hay premio. Tenemos que pasar paso a paso por donde el Señor ha establecido que debemos de pasar. Entonces aquí podemos ver esto, ¿verdad? Que para llegar, en el verso 4, para llegar a esta figura o a esta posición, a esta condición de soldado, hay un camino que atravesar. Entonces vemos que desde el verso 6 arranca el Señor hablando a través del apóstol Pablo, diciendo que el creyente primero debe de ser un labrador, es decir, un sembrador. Y luego, lo voy a poner acá, y luego pasar de sembrador a ser un atleta. Aquí nuevamente lo que le acabo de decir, ¿verdad? No podemos llegar a ser atletas si primero no somos sembradores. No se trata de escoger, yo quiero ser soldadito, ¿verdad? No, yo un atleta, no. Aquí se trata de que el Señor nos pone un camino donde hay que pasar por las 3 y en un orden. Entonces no podemos llegar a la estatura de atletas si primero no somos sembradores. Y luego al posicionarnos acá como atletas, no podemos pasar al nivel de soldados si no somos atletas. Ese es el ejercicio que se debe de hacer en lo que se recuerda, hermano Darío nos contaba de que empieza como soldado raso, decía, ¿verdad? No le dan uniforme, ahí está, pero tiene que pasar una serie de ejercicios y de pruebas para que al final le den el uniforme. Entonces esta es la forma en que la Biblia nos muestra cómo llegar a ser soldados. Entonces tenemos que seguir este protocolo. Ahora, lo que el Señor nos ha mandado a hacer con la iglesia, pues es convertirlos en cada una de estas cosas, convertirlos en labradores, convertirlos en atletas y por último, llegar a ser soldados y ahí esperar listos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay 3 figuras, ¿verdad? Y bueno, habría que analizar esta mañana dónde estamos nosotros personalmente. Personalmente diríjase hacia esta escritura y ubíquese dónde
está. Lamentablemente no hay una cuarta posición, es decir, que si no estamos en ninguna de las tres, no estamos en nada, ¿verdad? Pero podemos estar en algo después de esta enseñanza. Entonces, miren las tres figuras, yo lo veo y lo aplico de esta forma. Nuevamente, el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Hablando del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el sembrador, que es el labrador, corresponde al atrio. El atleta corresponde al lugar santo y el soldado al lugar santísimo. Esa es nuestra tarea en el evangelio, hermanos. Mientras estamos sirviéndole al Señor, mientras estamos congregándonos, mientras estamos alabando, mientras estamos adorando al Señor y haciendo muchas cosas para Él, en esto debemos de enfocarnos. Si estamos siendo estas posiciones que el Señor ha determinado para que las cumplamos y nos ubiquemos ahí. Entonces ahí está clarito, ¿verdad? Entonces si estamos en el atrio, somos sembradores. Pero no deberíamos de quedarnos ahí, deberíamos de meternos al lugar santo y luego quedarnos en el lugar santísimo. Recuérdese otra vez la figura del tabernáculo de Moisés, que había un grupo de personas que no les era permitido entrar ni siquiera al atrio. Ellos se quedaban afuera de las cortinas, o sea, no veían ni siquiera lo que sucedía en el atrio. Entonces, solo para que también tengan la conciencia de lo que ahí pasaba, porque era una sombra para nosotros, que puede ser que también en este tiempo existan creyentes que estén fuera de todo esto. Estén fuera de las cortinas, no están ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ahí sí es un peligro, ¿verdad? Porque son salvos, sí son salvos, pero salvos como por fuego, dice Primera de Corintios capítulo 3. Entonces aquí sería nuestra secuencia de mensajes en los próximos días. ¿Cómo ser un sembrador? ¿Cuáles son los perfiles de un sembrador? ¿Será que somos sembradores? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Cómo vamos a sembrar para poder pasar a la siguiente categoría, al siguiente escalón, que es el de atleta? Y el de atleta nos va a dar otra serie de cosas que debemos de vivir y así sucesivamente. Entonces, esta mañana quisiera que conversáramos acerca del sembrador. Puede ser que en medio de nosotros, ¿verdad? Pues hayamos creyentes que sembremos y otros que no estemos sembrando nada. Pero cuando vamos a la Biblia nos dice de que de alguna forma todos somos sembradores. Y ahí le voy a explicar por qué. Entonces tenemos que tener muy presente y tomar en serio la palabra del Señor, que son figuritas que pone muy simples, muy sencillas, pero que son muy delicadas para llevarlas a la práctica, porque si no se cumplen vamos a tener pérdidas aquí en la tierra y pérdidas eternas cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces el sembrador, ¿verdad? Es importante saber esta posición y si usted y yo estamos cumpliendo con este primer nivel para poder avanzar. Entonces vamos hacia adelante. Gálatas capítulo 6, verso 7, la versión Peshita, dice de la siguiente manera: no se engañen. Mire cómo arranca este versículo. No se engañen. ¿Por qué dice no se engañen? Porque algunos podemos estar siendo engañados o engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Como por ejemplo pensando que estamos bien, pensando que estamos haciendo bien las cosas, pensando que estamos mejor que otros, pensando todo lo mejor para nosotros. Entonces viene Pablo y dice: no se engañen. De Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Entonces este versículo nos dice de que el hombre siembra y que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Importante este versículo porque es un principio del reino de Dios y por lo tanto también es una regla de vida inevitable. Que mi amado hermano, yo quisiera que esta mañana abriéramos nuestros ojos ante estas verdades y realidades que muchas veces se nos pasan por alto en el asunto de qué es lo que estamos sembrando. Por ejemplo, hoy, esta semana, hoy, este día,
Usted y yo estamos cosechando, levantando una cosecha de una siembra que hicimos ayer. Así es como funciona la vida, así es como funciona el reino del Señor. Siembra, cosecha, siembra, cosecha. Entonces lo que sembramos el año pasado, este año lo estamos levantando como una cosecha. La siembra del año pasado hoy se está levantando de la tierra. Eso es inevitable y a eso muchas veces no se le presta atención, porque a veces podemos estar pasando dificultades, adversidades, crisis, enfermedades y muchas cosas muy difíciles que quizás, como dice aquí, no se engañen, no se les olvide que para que estén levantando esta cosecha tuvo que haber habido una siembra, y esas siembras a veces se nos olvidan. Y cuando viene la cosecha, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué me alcanzó esto? Pues porque hubo una siembra. Entonces eso es una regla y tengamos mucho cuidado, porque hoy, hermano, aparte de que estamos levantando una cosecha, hoy mismo estamos haciendo una siembra que mañana vamos a levantar la cosecha de la siembra de hoy. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, algunos en algún momento, yo también me hice la pregunta cuando estaba tierno en la fe, en el sentido de que al venir a Cristo ya no debería de sufrir, ya no debería de pagar los elotes que me comí antes de venir al Señor, que ya no debería de pasar por aquellas cosas horribles que yo hice antes de venir a Cristo y ahora tener los resultados. Y no es así. Quiero decirle que la cruz de Cristo es la frontera entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y usted y yo estábamos en el reino de las tinieblas, y para pasar a la luz tuvimos que pasar por la cruz. Ahora, al pasar por la cruz entramos al reino de la luz, pero no se nos olvide que antes de la cruz usted y yo habíamos hecho muchas siembras, y esas siembras, a pesar de que pasamos por la cruz de Cristo, fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos salvos de la ira venidera. Sin embargo, la cosecha no nos la quitamos, la cosecha seguía vigente. Es decir, que al venir al Señor habría que levantar la cosecha de todo aquello que se sembró antes de venir al Señor. ¿Me estoy dando a entender, verdad, hermano? Entonces, el cuidado acá, ya después de Cristo, es qué es lo que estoy sembrando. Porque lo mismo que estoy sembrando es lo que voy a cosechar más adelante. Entonces, ojo con lo que estamos sembrando, porque el principio no puede cambiar. Aunque le voy a dar una noticia, me encontré con un par de versículos donde la siembra y la cosecha sí fueron diferentes. Yo creía que, porque sí es así. Lo único que ahí tiene una interpretación que hay que buscarla. Porque si usted siembra aguacate, pues usted no va a esperar naranjas, no va a esperar limones, ni chile. Usted tiene que esperar aguacate, porque la semilla que usted sembró en la tierra es aguacate. Ahora, si al sembrar aguacate le salieron mandarinas, allá hay algo raro, ¿verdad, hermano? Allá hay algo que habría que analizar. Pero esa es una regla de vida. Entonces, ojo, tenga cuidado, tengamos cuidado todos nosotros qué es lo que estamos sembrando hoy. Porque si hoy se siembran cosas malas, mañana vamos a estar levantando esa cosecha. Esa cosecha no la quitamos, la tenemos que levantar todos nosotros. Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque lo que el hombre siembra, eso mismo tendrá que cosechar. Bueno, vamos más adelante, pues ahí está el principio. No nos quitamos la cosecha de nada. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, el que siembra escasamente, también ese versículo como que le falta un pedacito, ¿verdad? Pero aquí lo que quiere decir es que el que siembra escasamente también segará. Entonces vea el principio de Gálatas, ¿ves? Si sembraste poco, no puedes esperar una cosecha de bastante, de abundancia, porque tu siembra apenas fue una semilla y no puedes esperar que de ahí broten 100 semillas.
No se puede dar esa situación. El que siembra poco va a levantar poco. Entonces vaya abriendo su entendimiento, porque todo lo que nos está pasando hoy, sea familia, sea matrimonio, sea estudios, sea trabajo, sea negocios, sea hijos, sea finanzas, sea economía, sea lo que sea, es cosecha de una siembra que cada uno hicimos. Sí, está conmigo, ¿verdad? Así que no andemos buscando culpables, porque qué fácil es echarle la culpa a medio mundo. Es que aquel, es que fulano dijo, es que mengano, es que sultano. No. Todo lo que nos está pasando es una cosecha de nuestra siembra. Seamos responsables de nuestros actos. ¿Está conmigo, verdad? Bueno, pues, entonces si sembraste poco, no esperes mucho, porque la siembra fue poca. Y el que siembra abundantemente, entonces ese sí tiene la esperanza de que su cosecha va a ser abundante, porque sembró un gran terreno de varios metros. Entonces él espera que toda ese terreno pues levante cosecha. Pero si sembró solo un pedacito, un cuadrito, no puede esperar que todo el terreno levante cosecha. Así funciona el reino de Dios. Entonces esto hay que analizarlo muy bien y llevarlo a nuestra vida. Ponernos frente a esta palabra. ¿Qué es lo que he sembrado? ¿Qué es lo que estoy cosechando? ¿Y qué es lo que estoy sembrando hoy? Porque ahí va a venir tu cosecha más adelante. Entonces, aquí veo yo dos clases de sembradores por lo menos, pero me puse a meditar un poco en la palabra del Señor, y entonces con la ayuda del Señor vi que hay 4 clases de sembradores, y todos nosotros los que estamos aquí esta mañana estamos en cualquiera de esas categorías. No hay nadie que esté fuera de ahí, así que nos vamos a tener que ubicar en cualquiera de estas posiciones. Aquí se lo pongo. Está el sembrador que siembra en abundancia. Está el sembrador que siembra con escasez. Está el sembrador que siembra cosas malas. Y está el sembrador, oiga esto, pues que algo ilógico, ¿verdad? El sembrador que no siembra nada. Pero así es, así lo encontré yo. Me puse a revisar varios versículos, y por lo menos en la siembra abundante encontré todos estos. No los vamos a ver, no se preocupe, si no nos vamos a las 5 de la tarde viendo cada versículo, ¿verdad? Pero le traje el listado con las versiones donde yo lo encontré, lo estudié, para que pues usted se lo lleve a su casa y lo revise más despacio y entienda mejor la palabra del Señor, y pues se confronte con la palabra. Ahí está, en la siembra abundante, ¿verdad? Estos son sembradores que en algún momento por sus actos, por sus hechos, estuvieron haciendo una siembra, y viene el Señor y les dice: como tu siembra fue abundante, tu cosecha será más abundante todavía. Pero luego encontré 2 versículos donde hay uno que siembra escasamente. Segunda de Corintios capítulo 9, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que hay uno que siembra poco, es sembrador, pero lo piensa para sembrar. Y cuando dispone a hacerlo, después de haberlo pensado, de lo que se desprende es muy poco. Es decir, que este sembrador que siembra muy poco tiene para dar más. Pero, según lo que dice Proverbios 11:24, si alguien lo busca ahí rapidito, no me voy a poner aquí porque si no vamos a perder tiempo, y yo quiero llegar a lo que el Señor puso en mi corazón. Pero si no estoy mal, en la cita que puse ahí de Proverbios 11:24, en Palabra de Dios para Todos, habla del tacaño. Así lo dice la Biblia. Si alguien lo encuentra, para que me corrobore ahí, no me deje solo aquí pensando en los hermanos que estoy hablando por mi cuenta, ¿verdad? Pero ahí dice que el tacaño dice que no siembra poco. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? No. Hermano, no. Hermano Ulises lo tiene. Ya lo encontró hermano Ulises. ¿Qué dice hermano Ulises? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Ahí está. Da con generosidad. Aquí ese versículo lo podemos dividir en 2. Podríamos poner la mitad en el que siembra abundantemente. Dice, da con generosidad. Ahí habría que explicar todo eso, ¿verdad? Y serás más rico. Y luego en la segunda parte, sé tacaño y te vas a ir a la quiebra. Entonces ahí hay un principio, Proverbios. Por eso pedí que alguien lo leyera ahí. Porque el que es hermano, es aquel tacaño, aquel que lo piensa para sembrar, se va a venir abajo, según lo que dice la Biblia. No lo digo yo, pero verlo de esta forma:
después de ser tacaño, el siguiente paso es el fracaso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, siembra, es tacaño, agarrado le decimos nosotros en nuestro lenguaje, ¿verdad? Es que ese es bien agarrado, dice que no se come un banano. Usted conoce ese proverbio también, ¿verdad? ¿Qué dice? No se come un banano porque no quiere tirar la cáscara, ¿verdad? Entonces oímos todo eso, o sea, es que ese es bien codo, dice, y empiezan a decir, ese es asadón solo para adentro, dice, ¿verdad? Ese es sembrador pero para adentro, no da. Entonces ese es próximo a venirse abajo. Entonces ese lo repiensa, ese le duele, ese tiene serios problemas. Siembra, pero al final su siembra es escasa. Bueno, el siguiente módulo habla de los malos sembradores. Y estos malos sembradores, por ejemplo, 2 de Corintios 9:7 dice, estos son los que dan, pero dan de mala gana. Estos son los que dan por tristeza. Estos son los que dan por obligación. Estos son los que dan por necesidad. Oiga eso, pero están siendo sembradores. Pero su siembra, su cosecha, hermano, va a ser triste, va a ser dolorosa. Y hay que tener cuidado, por eso le decía, ¿cómo estamos sembrando? Porque alguien puede decir, no, es que yo siembro, pero ¿por qué es que no levanto mi cosecha? Porque tu siembra fue mala. Tu siembra no fue agradable delante de Dios, y Dios es justo, tiene que dar la justa cosecha, ¿verdad? Entonces ahí hay varios versículos, hermano, donde muchos sembraron. Fíjese que me encontré 2 versículos, creo, si no estoy mal, es Isaías y Jeremías, los primeras 2. Fíjese que dice que hay algunos que sembraron trigo. Dice, sembraste trigo y tu cosecha van a ser espinos. ¡Hala, qué tremendo! Y los espinos y los cardos, recuérdense que es la cosecha de la desobediencia, según Adán, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, bueno, Adán, como desobedeciste, oíste más la voz de tu mujer que mi voz, entonces de aquí en adelante trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, llevarás el pan a tu casa y vas a sembrar, vas a trabajar, pero cuando levantes tu cosecha vas a levantar espinos y cardos. Los espinos y cardos es la cosecha del pecado y de la desobediencia. Y en una de estas 2, no recuerdo si alguien está corroborando por ahí, no sé si es Isaías o Jeremías, ahí dice, vas a cosechar trigo y vas a levantar tu cosecha de espinos. Estos versículos no me voy a detener ahí. ¿Sí, hermano Ulises? Jeremías 12:13, ¿verdad? ¿Cómo dice? Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Otra vez, hermano, léalo así más despacio. Mi pueblo sembró trigo, pero cosecha espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Padre Santo. Sembradores que están sembrando, y dice, sembraste trigo. Ya, me llamó mucho la atención, créame, ya no me dio tiempo de detenerme porque eran ya horas de la madrugada y me quise detener en ese versículo, pero también dije, nos vamos a quedar toda la prédica ahí. Pero ¿cómo es que se cambió la cosecha? Lo que yo le decía, es ilógico que yo siembre bananos y levante aguacate, no se puede. Pero sin embargo, en estos versículos dice, sembraste trigo y tu cosecha van a ser espinos. Y te esforzaste para sembrar ese trigo, pero eso no sirvió de nada. Entonces le cambiaron la cosecha. Ahí hay algún mensaje que en algún momento lo vamos a tener que descifrar. ¿Por qué le cambiaron la cosecha? Esos son malos sembradores. Y Jeremías creo que dice que sembraste viento y cosecharás torbellinos. Creo que dice, no sé si alguien lo tiene ahí a la mano, pero algo así me recuerdo que decía esa cita. Entonces, y ahí están el resto, ¿verdad? Que son malas siembras. Y ahí por eso hay que ubicarnos, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, si yo soy sembrador del evangelio, yo soy sembrador de muchas, pero ¿cómo estamos sembrando? Porque ahí es donde viene la frustración de algunas personas cuando reclaman el hecho de que han dado o han sembrado o han trabajado o han servido y nunca vieron su recompensa. Entonces aquí está la respuesta, es porque no fue una siembra agradable delante del Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí están las demás citas para que las corrobore. Pero puse en diferentes colores ahí los títulos de las diferentes clases de siembras, porque en rojo puse el que no siembra nada, aparentemente. Obviamente el que no siembra, ¿qué cosecha va a tener?
no sembró, no hay cosecha. Entonces no puede reclamar. La persona no puede exigir y mi cosecha, y mi paga, y mi salario, si no sembró. Entonces, pues hay que posicionarse, ¿verdad? Fíjense que Eclesiastés 11:4, si alguien lo busca ahí, me ayudan los hermanos que tienen el dispositivo electrónico, es más fácil, ¿verdad? No tenga pena de leerlo, por ahí está hermano Rubén Darío, para poder llevarle el micrófono. Fíjese que Eclesiastés creo que dice que el que se queda viendo al viento no cosechará, así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano Samuel? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Esos son los que no siembran y no ciegan, ¿verdad? No siembran ni cosechan. Pero mire cómo lo presenta Eclesiastés. Dice, el que mira al viento y mira las nubes, yo se lo voy a traducir en mi propia versión. El que anda abriendo la boca no va a sembrar ni va a cosechar. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque hay diferentes versiones. Hay otra que dice, el que pierde el tiempo va a ver el viento y te está abriendo la boca, ¿verdad? Espectador va a ver que otros siembran, va a ver que otros trabajan, va a ver que otros levantan cosecha, va a ver que otros están levantando, ¿verdad?, sus elotes, y va a meter al costal y todavía le hacen y lo somatan y lo amarran y se lo echan y lo llevan y otro, y aquel va a abrir la boca y va a ver que el otro va a levantar cosecha. Entonces este no sembró nada. Entonces, ojo, ¿verdad?, que no estemos ahí nosotros. Proverbios 24, ese proverbio, ¿qué dirá? ¿Alguien lo tiene? ¿Palabra de Dios para todo? ¿O solo por tener la idea del que no siembra? Nadie. Correcto. ¿Qué es estar contemplando cada nube? Cuente las nubes. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo traduce? Y pues esa es mi interpretación. Anda abriendo la boca. Va a ver cosas que no tiene que andar viendo. Esperando a ver cuándo va a ser el día. El 2023, ahí sí, me pongo las pilas. Y se le va el 2023 sin nada, ¿verdad? ¿Alguien encontró Proverbios 24? No. ¿Qué dice? No llega, hermano. Si quieres quédate mejor aquí al frente y mirarlos aquí, es más fácil. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso cuando tiene que sembrar, ¿por qué? Porque todo el tiempo con sueño. ¿Ha visto esa gente? Mire, hermano, acabo de ver un video por cierto. Fíjese que ha visto esos comocitos y son bien bonitos, ¿verdad? Pero se les llama perezosos, así les dice. Yo creo que ese es un nombre real, ¿verdad? Científico. Y va en una calle, va un conductor y el perezoso empieza a cruzarse la calle. ¡Ala, hermano! Y va. Y el conductor están grabando hasta que se baja el conductor. Lo carga y lo pasa del otro lado. Y cuando lo pasa el otro sigue igual. Personas que le piden permiso a un pie para que el otro camine, ¿verdad? Para levantar. Entonces dice, en el tiempo de la siembra, no va a trabajar la tierra. Ojo, ves, esto es una realidad. Si no trabajas, no esperes cosecha. Porque el perezoso no trabaja, pero dice, ábreme los cielos, Señor. Bendíceme. Dios no te va a bendecir, perezoso. Bueno, no están aquí, pues, pero a los que nos están oyendo y son perezosos en otro lado. Otra versión. Dice la versión lenguaje actual internacional, quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Oiga eso. El que en otoño no siembra, en el invierno se va a morir de hambre. Tal vez el hermano Ulises me viene a dejar mi ofrendita. Hermano Ulises, para mí quiero, ¿verdad, hermano? Es que eso es una regla de vida, hermano. El perezoso va a aguantar hambre. No esperes regalado. No esperes que el Señor proveerá, dijo Abraham. No, eso fue con Abraham. El perezoso, si no trabaja, no esperes que Dios envíe la cosecha. Bueno, y así hay varios versículos más ahí. Me gustaría leerlos, sobre todo los proverbios, hermano. No encontré otro proverbio, hermano Samuelito. El 21:13 y otro que lea rápidamente el 24:30-31. 21:13, ¿qué dice?
El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Oiga eso, pues. Esa es otra siembra. O sea, o sea, es una siembra de no hacer nada, ¿verdad? Como cerró su oído, sembró. ¿Qué sembró? Nada. Entonces su cosecha en el día de su aflicción, ¿qué va a hacer? Nada. Lo mismo que sembró. ¿Y el otro qué dirá? Proverbios 24, 30, 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Qué tremendo ese proverbio. Dice, pasé a la par de la viña del hombre perezoso. Y vi, dice, su terreno, ¿verdad? Y en su terreno había crecido espino, otra vez. El espino, ¿verdad? Sinónimo de maldición. Entonces, vemos ahí, hermano, el que no está sembrando nada, aparentemente, así será su cosecha. Entonces, tenemos que confrontarnos a esta palabra y ver la realidad de los principios de Dios. ¿Sí, hermana Aura? Hermano pastor, aquí hay otra versión latinoamericana. Dice, pasé al lado del campo del flojo, caminé alrededor de la viña de un tonto. Ortigas por todas partes, el suelo cubierto de zarzas, el muro de piedras caído. En lugar de haberse puesto a sembrar, dejó que su terreno, y fíjese que qué interesante el proverbio, ¿verdad? Porque el perezoso también tuvo, la versión que nos lee hermana Aura, el perezoso también tuvo la oportunidad, tuvo su terreno, pero no lo quiso sembrar. Entonces su cosecha serán puros problemas. Había otro, pero ese creo que no lo puse, pero yo recuerdo que es un proverbio, no sé si era Eclesiastés o Proverbios, pero decía que también, no sé si habla del negligente o el perezoso, dice, se le está cayendo el techo y no hace nada, se le está cayendo la puerta y no se mueve, decía, fíjese, yo lo leí en otra versión, pero ya no lo puse. El punto es que aquí hay 4 sembradores. ¿Cuáles de esos somos nosotros? Ahí no hay un quinto, pastor. No, todos estamos ahí. O estamos en el rojo, en el naranja, en el amarillo, en el verde. Lo ideal sería estar en el verde, ¿verdad? Los otros 3 tienen serios problemas. Bueno, entonces avancemos, ¿ves? Porque el tiempo aquí sí se va, pero rápido. Entonces, yo quiero hacer 2 preguntas, ¿verdad? Juntamente con usted y que podamos responderlas a través de la palabra. 2, habrían más, pero quedémonos con estas 2. Yo le pregunto, amada iglesia, si el Señor nos está mandando a que en la primer faceta de nuestro caminar en Cristo debe de ser sembradores, le pregunto, ¿qué es lo que se siembra? Le pregunto, ¿alguien quiere responder? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Está aquí, hermano? Bueno, de usted depende el tiempo. Le voy a hacer como hacen los partidos de fútbol, ¿verdad? Al final añaden lo que se perdió durante el partido. Entonces al final voy a añadir lo que se pierde en silencio. ¿Qué es lo que se siembra? Porque nos está diciendo, tienen que ser sembradores. Y hay 4 clases de sembradores. ¿Cuál de esos eres tú? Pero ¿cómo se siembra? Entonces, ¿qué se siembra? Perdón, la primera pregunta, ¿qué se siembra? Está aquí conmigo, ¿verdad? Va, ¿qué se siembra? Va, hagámoslo un poquito más fácil. Pregúntele al que está a su lado. Ahí va Jeffrey. Jeffrey los quiere salvar. Amén. Vamos, Jeffrey. Pastor, yo pienso que la obediencia, porque si yo soy obediente a Dios en los mandamientos, en lo que Él demanda, la cosecha van a ser bendiciones. Ah, interesante tu punto de vista. Entonces, ¿se siembra? Obediencia. Obediencia. A Dios. A Dios. Muy bien. Esa es la postura de hermano Jeffrey. Gracias, Jeffrey. Hermano Darío, ¿qué se siembra? Nos están mandando a sembrar. Ay, usted sabe mucho de eso, ¿verdad? Porque es que perito en... Agrónomo. Agrónomo es la cosa. Es soldado, usted es de todo, hermano. Bueno. Yo creo que ese es en la nueva vida que Dios le permite dar a uno, porque ya lo que uno ya sembró ya quedó atrás, pienso yo. Y ya como cristiano tendría que sembrar más que todo nuevas cosas de que lo que el Señor nos está demandando hacer. Lo que el Señor me manda hacer. Esa sería lo que demanda, pues. Lo que Él me demanda hacer. Ajá, sí. Esa sería mi siembra, Ajá. según su punto de vista. Ajá. Bueno, está bien. Un poquito similar a la de hermano Jeffrey, ¿verdad? Lo que el Señor me está mandando a hacer. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué se siembra, hermano? Porque nos están diciendo, bueno,
ahí está la piocha, el asadón, todas las herramientas del sembrador. Vaya, ¿y qué voy a sembrar? Me tienen que dar semilla, algo para sembrar, hermana Evelyn. Ya lo dijo, pastor, la semilla. ¿Semilla? Sí, pero como hay diferentes clases de siembra, va a depender qué es lo que yo quiero cosechar. O sea que ahí habría que hablar de que hay diferentes clases de semilla, porque lo que se siembra es semilla. Ah, interesante. Gracias, hermana Evelyn. ¿Alguien más? ¿Qué se siembra, hermano? Le quisiera ser un poco más directo y decirle, ¿qué está sembrando usted? O vamos a ver, de otra forma, ¿cuántos son sembradores? Ahorita ya lo tengo, ¿verdad? Vaya, miren, pues, miren esas manos levantadas. ¿Cuántos son sembradores? Vaya, ¿qué siembra? De Proverbios. Ah, de Mateo. Ah, léalo, pues, hermano. Ahorita le van a llevar ahí el micrófono para que escuchen los hermanos esa cita. Dice 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Esa es una siembra. Esa es una siembra. Porque Dios lo recibió en su reino, porque habíamos sembrado eso en él. Interesante. Gracias, hermano. Mire, pues estamos uniendo aquí todos esos pensamientos, ¿verdad? Sí, es una siembra. ¿Sí, hermano? Obediencia. Y como nosotros cristianos evangélicos tenemos que dar un testimonio. Se da cuenta usted ahorita, mucha gente habla del evangelio, de la palabra de Dios, ¿va? Entonces, tenemos que ser un sembrador, dar el testimonio de Dios realmente como Dios que ha cambiado nuestra vida. Ese es un sembrador. Ajá. Muy bien, hermano Agustín, muchas gracias. ¿Quién iba a decir algo más allá? Hermana Yorleni. Siento yo que hablándolo como carnalmente, la siembra sería yo le hago bien a alguien, le extiendo la mano a alguien y otra persona me la va a extender a mí cuando yo lo necesito. Siento yo que esa es una siembra. Esa es una siembra, correcto. Entonces, pero gracias, hermano, gracias por esos pensamientos. En términos general, ¿qué sembramos? Kevin. ¿Qué dice Marcos 4? El sembrador siembra la palabra. Ah, oiga eso, qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos detenidos en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se siembra, Kevin? La palabra. Mire esto, pues. Mano, Kevin, te ganaste una Coca-Cola bien fría. El sembrador siembra la palabra. Esa es la semilla. Porque viene el Señor y dice, la semilla es la palabra. Entonces a todos nosotros nos han dado por lo menos una semilla. Esto también se puede, ¿cómo le dijera yo? Explicar con la parábola de los talentos. Cuando llaman a los siervos para repartirles talentos, la condición que el dueño ve para darles talentos es que tienen capacidad, todos. A ninguno lo ve como inútil o infértil, a todos los ve útiles, según su capacidad, o sea, niveles de capacidad. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. Pero a pesar de que a cada uno le dio diferente medida, lo que vio es que todos son útiles, todos pueden producir, todos en Cristo Jesús tenemos la simiente de vida que nos hace producir, ser productivos. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a ser sembradores, porque nos pusieron un implante, ¿verdad? Una genética que no es de esta tierra, sino que es una genética divina. Entonces, nos han dado semilla, todos nosotros tenemos semilla. Entonces en diferentes niveles, pero hay semilla. Entonces dice la Biblia, el sembrador lo que tiene que sembrar es la palabra. Esa es la semilla. Ahora se lo explico con otro versículo, Isaías 55, aunque el apóstol Pablo también lo repite en una de sus cartas. Isaías 55, 10, 11 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, y oiga esto, pues al final, dando semilla. ¿A quién le dan semilla según este versículo?
Al sembrador. Al sembrador le dan semilla. Y al que come, ¿qué le dan? Pan. Ahora, esto tiene una interpretación espiritual. Al que en su corazón, hermano, es alguien que sí ha determinado ser sembrador, le van a dar semilla, le van a poner semilla. Al que no siembra, no le dan semilla. ¿Está conmigo, verdad? Así que no pongamos la mano para recibir semilla y hacer esto. Se lo voy a presentar de esta forma, ¿verdad? Que esta es la semilla. Dame semilla. ¿Para qué quieres semilla? La pregunta es, ¿para qué quieres? Tú dame semilla. Muy bien, te voy a dar semilla. Te ponen la semilla y haces esto. Y escondes la semilla. Y te comes la semilla. Y la semilla no era para comerla. La semilla era para sembrarla. Y después de la siembra viene una cosecha. Y la cosecha se divide en 3 partes. ¿Está conmigo, verdad? ¿Cuáles son las 3 partes en las que se divide la cosecha? 1, 2, 3. Muy bien. Entonces sigue diciendo aquí. Mis discípulos, por el amor de Dios, la cosecha se divide en 3 partes. ¿Cuál es la primera? Primicias. ¿Cuál es la segunda? Cosecha. ¿Cuál es la tercera? Rebusco. A ese le dan semilla. Entonces, ojo, por favor. ¿Por qué no mejora mi situación económica? Porque te comes la semilla que te dieron para sembrar. ¿Cuánto de esa semilla depositaste en tierra? No la sembraste. El que se come la semilla no va a poder sembrar y no va a tener cosecha. Y se va a quedar aguantando hambre. Luego dice, ¿a quién le dan pan? Al que come. Ahora, ¿por qué come? ¿Por qué come usted? Pues me da hambre, pastor. Entonces, ¿hambre de qué? Hambre del pan. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué le respondió el Señor al diablo? Sino de toda palabra. Pero la palabra es el pan que da vida, no que nos hace sobrevivir. Entonces, el pan es la palabra del Señor. ¿A quién le revelan la palabra? Al que tiene hambre. Entonces, aquí van ligados los dos, porque dan semilla y dan pan. Dan semilla al sembrador y dan pan al que come, al que dice yo quiero, Señor, háblame, Señor, por favor, dame revelación, yo quiero. ¿Y para qué quiere revelación? Porque eso se va a convertir en una semilla, yo quiero ir a sembrar esa revelación. Pero ¿para qué quieres revelación si no siembras? Por eso estoy en contra, protesto contra aquellos que se meten toda la Biblia a la cabeza y no la viven. Estoy en contra de eso. Que se quieran creer maestros enseñando muchas cosas, pero no siembran la semilla. Entonces, para ser maestro primero hay que sembrar, hay que ser sembrador. Para predicar, ojo, para predicar primero hay que sembrar. Nada de que júntenme unos 100 ahí, voy a dar mi discurso. No, ¿cómo así? Siembre. Así será mi palabra. ¿Cómo? Como esto que le subrayé acá. Así será mi palabra. Vea, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice el Señor? No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿En quiénes? En estos dos, el que siembra y el que come, en estos dos. ¿Ya vio? Qué interesante. Entonces, al sembrador le dan semilla. ¿Por qué no sales de esa escasez? Porque siembras escasamente. Cuando llega la semilla, lo que haces es, va de partirla, y toda se la come, y la reparte, y todo se la come. Y no siembras. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Lo miro muy callado esta mañana. Bueno, ¿qué se siembra entonces? La palabra. Entonces, lo que decían los hermanos Jeffrey, hermano Porfirio, hermana Yorleni, todos los hermanos lo que decían, la obediencia, esto, hermano Darío, aquí, allá, muy bien. ¿Qué es lo que al final se siembra? La palabra. Porque si te están dando palabra y no la siembras, no esperes cosecha. Es que yo voy a la iglesia. No se trata de venir a la iglesia.
Es que yo canto corito y mira que cuando danzo, danzo así. Y no es que no se trata de danzar. Ahí se trata de sembrar la semilla. No se trata, es que fíjese que dicen, que dijeron, que me contaron, que no se trata de que dicen, dijeron y me contaron. Se trata de sembrar lo que el Señor está poniendo en mi mano, la semilla. Entonces, ¿qué clase de sembradores somos? Bueno, sigamos avanzando porque nos faltan 2 horas de discurso. Entonces, la otra pregunta, ya descubrimos, ¿qué es lo que se siembra en la palabra? Entonces, Dios te da semilla a través de la palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Ve y haz esto, ve y haz esto. Cuando vas y lo haces, estás sembrando la semilla. Pero cuando te dan la semilla y no la aplicas, ahí no vayas a esperar cosecha. Bueno, ¿cómo se siembra? Hay varios versículos, hermano. Varios versículos. Recuérdense que estamos hablando de pasar de sembrador a la posición de atleta y a soldado. Es decir, si no somos sembradores no podemos ser soldados. Se lo pongo de otra forma. El que no es sembrador no se vaya a meter a guerra espiritual. No puede. Poco, pastor. Yo reprendo y ya estuvo. No puede. ¿Qué le pasó a aquellos hijos de un tal Esebas que se pusieron a sacar a un demonio? El demonio les pegó una gran reventada, dicen por ahí. Porque eran exorcistas ambulantes, no sembradores. Usted no ha visto un sembrador ambulante. El sembrador se mantiene en un lugar porque ese es su territorio, no va a andar sembrando. Él tiene su territorio y ahí está sembrando y trabaja la tierra. Al otro día va con la regadera, la manguera. Al otro día está ahí quitándole los zompopos. Y ahí está, Pero aquellos eran ambulantes. No se puede levantar contra los demonios. Va a tener, a ver, pastor, ¿dónde dice eso? Esto no lo tengo aquí, pero se lo voy a compartir acá. Vaya conmigo, Joel, capítulo 3. Y ahí va a ver. Aquí nos vamos a pegar una desengañada, hermano. Por eso decía, no os engañéis. Joel capítulo 3 y verso 10. Mire esta, vamos a ver. Hermano Selvin me enseñó un truco aquí, vamos a ver si me sale. Bien, me salió. Mire cómo dice Joel 3:10 en la versión Las Américas. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, y diga al débil, fuerte soy. Pero vamos a ver, voy a buscar otra, vamos a ver. Mire esta, la Biblia del siglo de oro, dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzad de vuestras hoces. Y lanzas, ¿verdad? Mire pues cómo cambia una. Lanzas de vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy. Ahora, mire pues, el asadón todos lo conocemos, ¿verdad? Sí, pastor, está la par mía. No, estoy hablando de la... Ahora, ¿la hoz cuál es, hermano Darío? ¿Qué? Así como curvo, ¿verdad? Ya. Eso es o sea que tiene filo. Curvo. Va. Especialmente para cortar zacate. Para cortar zacate. Ahora, gracias hermano Darío. Ahora, miren pues, ¿de dónde van a salir las espadas? De los asadones. ¿De dónde van a salir las lanzas? De las hoces. Ahora, ¿para qué son las espadas y las lanzas? Para la guerra. ¿Y los asadones y las hoces para qué son? Para sembrar. ¿De dónde se sacan las armas de guerra? De los instrumentos de siembra. ¿A quién le dan instrumentos? ¿A quién le dan asadón? Al sembrador. ¿A quién le dan hoz? Al sembrador. El que no siembra no tiene asadón ni tiene hoz. El que no siembra no tiene espada ni tiene lanza. El que no siembra no puede decir, diga el débil, fuerte soy, porque no tiene armas. Entonces búsquese a ver si carga el asadón escondido por ahí. Tal vez, hermano, lo tiene ahí. Aquí está de veras, me cargo asadón y hoz. Y el sembrador siempre carga el asadón y la hoz. Son herramientas que siempre las lleva, porque donde quiera que va sembrando, va sembrando,
va sembrando. En la siembra, ¿para qué utilizan el asadón? Para remover la tierra. Remover la tierra y las piedras. Sí, pues. Y la hoz para limpiar. Y ya está listo el camino para sembrar la semilla. Mire qué excelente eso. Entonces, el sembrador, si no tiene, perdón, el que no tiene asadón ni hoz es porque no es sembrador. Y por lo tanto, no puede ir a la guerra. ¿Sí estamos, verdad, hermano? Bueno, entonces, ¿cómo se siembra? Vamos, pues, estamos convirtiendo a los hermanos en sembradores. Hasta aquí quiero preguntarle, ¿cuántos quieren ser sembradores? Ah, bueno, hay algunos que todavía no. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 36. ¿Cómo se siembra? Vamos, pues, me quedan 7 minutos, vamos. ¿Qué pregunta tan tonta? Hasta yo me sentí mal cuando leí eso, porque ¿cómo se siembra? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice Pablo. Cuando pone semilla en la tierra, no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Principio para los sembradores, principio del reino para el que quiere sembrar. Entonces dice, ¿tienes semilla? Sí, ya tengo semilla, muy bien. Ahora siémbrala, pero debes de saber algo. Esa semilla, para que levantes cosecha, por eso creo que el hermano que es perito en agronomía sabría explicar mejor ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero dice acá, tienes semilla, muy bien, ahora vas a ir a sembrarla, pero ten cuidado cómo siembras, porque ya tienes la semilla. O sea que la semilla hay que valorarla, hay que saberla usar, no es solamente de tirarla. Tienes que saber usar la semilla si eres un sembrador. Entonces, lo primero que debes de saber es que esa semilla no va a brotar ni va a dar su fruto a menos que muera primero. Principio de agricultura del reino de los cielos. Ay, ¿cómo así entonces? Entonces, hay otro versículo, aquí lo tengo. Juan 12, 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Muy bien, aquí se está enfocando a la semilla, al grano, que es el grano el que debe de morir, que es el grano el que debe de sufrir. Pero en sí, la esencia de los dos versículos que le acabo de leer está enfocándose en aquel que es el sembrador. Es decir, para sembrar hay que morir. ¿Está conmigo, verdad? ¿A qué se debe de morir? A muchas cosas. Porque si no, no puede ser un sembrador. Se debe de morir. ¿Y qué es lo que hay que matar? El alma. Y en el alma, ¿qué es lo que debe de morir? Nuestros propios pensamientos, que ahí hay razonamientos, argumentos, ideas, filosofías y un montón de cosas que van contra la palabra del Señor. Debemos de morir a nuestras emociones, que ahí están los sentimientos que a veces nos hacen desobedecer al Señor. Ahí hay muchas cosas que deben de morir. Entonces, el sembrador para trabajar la tierra debe de morir a su yo. Si no muere a él mismo, no puede ser sembrador. Porque cuando habla de la semilla, está hablando de que es aquel el portador de la semilla. Por ejemplo, en Juan, el Señor está hablando de él mismo. Él dice, tengo que morir. Y si muero, voy a dar mucho fruto. Pero si esta semilla no muere, se queda sin nada. No hay cosecha. Entonces, lo sigo escuchando o viendo muy callado. No sé cómo es la cosa ahí, ¿verdad? Pero... entonces, ¿cómo se siembra? Entonces vamos aquí subiéndole volumen a la cosa, ¿verdad? Y mire a dónde vamos a llegar, pues. Este se lo sabe de memoria, ¿verdad que sí? Ay, aquí van a volar cabezas ahorita. ¿Cómo se siembra? Hermano, no os engañéis. Todo lo que siembras, eso cosecharás. No te engañes. Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí. ¿Para qué? Mire pues, ¿para qué dice el Señor traed el diezmo al alfolí? Para que el pastor viva mejor que las ovejas, porque ese es el gran problema de mucha gente que no lo hace. ¡Ja!
Yo a pie y él en carro, ¿cómo no, verdad? Miran las llantas del carro, el pastor, ahí van mis diezmitos, ve. Ah, y ya le puso su luz LED para de noche, ve, pues ahí va mi ofrenda. Tremendo, ¿verdad? Traed todo el diezmo al alfolí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haya, léalo conmigo, no tenga miedo. Para que haya, el que siembra. O sea, pongan lo contrario, no traigas el diezmo al alfolí y no habrá alimento. No habrá alimento. Son principios que debe de entender el pueblo del Señor. No, es que yo no diezmo porque ni me alcanza. No, son principios del reino. No, es que yo no diezmo porque estoy manteniendo al pastor. Son principios del reino. No, es que yo no doy porque pues todas las razones que tú tengas son antibíblicas. Porque el Señor dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Y qué es el alimento? La semilla. Entonces, no cumples este principio, no te dan semilla. Esa es la frustración de mucha gente acá. No diezmas si quieres que Dios te bendiga. No diezmas si quieres que Dios te dé en abundancia. Esa es una siembra. Ahora sigue diciendo, ponedme ahora a prueba en esto. Ahora, mire, pues yo lo subrayé acá. Dice el Señor de qué. ¿Por qué no dice el Adonai? ¿Por qué no dice Rafa? ¿Por qué dice el Señor de los ejércitos? Sebaot. Porque vamos a aprender algo. En todos los versículos donde usted encuentre Señor de los ejércitos, está hablando de guerra espiritual. En todos los versículos. Donde diga Jehová de los ejércitos, es porque ahí hay guerra. Es porque ahí hay un enfrentamiento, hay una batalla espiritual. Entonces, aquí cuando habla del diezmo, está hablando de una batalla espiritual. Que no la libras tú ni la libro yo, sino la libra Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, esto te dice el Señor de los ejércitos. Yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que provoca que esto se abra? El diezmo, acá, el diezmo. Hermano, no os engañéis, por eso me gustó mucho esa cita. No te engañes, hermano. Seamos honestos, seamos responsables delante de la palabra. No te engañes. No diezmas, no se van a abrir las ventanas del cielo, porque esa es la llave. No lo digo yo, lo estás leyendo en la palabra. Entonces no lo vas a lograr. Vas a pasar toda tu vida que se abra el cielo, que se abra el cielo, pero nunca se te va a abrir porque no usas la llave que es el diezmo. Señor, derrama bendición, hazme abundar en bendición. No, tampoco. Yo no voy a derramar porque no traes el diezmo al alfolí. Entonces no lo haces. Tremendo, ¿verdad? Sigamos acá, verso 11. Por vosotros, y aquí viene algo interesante, reprenderé al devorador. El devorador es una potestad, en unas versiones lo traducen como la langosta, que es uno de los ejércitos del Señor también. Entonces, este devorador es una potestad que se come el fruto y la cosecha del pueblo del Señor. ¿Cómo se lo come? Robándole el principio del diezmo. Yo tengo que ser honesto, porque si yo no soy honesto con usted, lo engaño. Y al engañarlo le acaricio su alma y sus emociones y lo dejo tranquilo. Pero muchos acá tienen serios problemas económicos porque no diezman, aunque no diga amén. No se engañe, no se engañe. Seamos honestos ante la palabra del Señor. Yo, dice el Señor, voy a reprender. Oiga esto. Aquí ni siquiera está tomando a ninguno de los 5 ministros domas.
Ni al apóstol, aquí no entramos, ni el pastor, ni aquí no entramos ninguno. Porque aquí es Jehová de los ejércitos que dice, yo reprenderé, no voy a poner a nadie, yo mismo me levantaré a favor tuyo y voy a reprender a ese devorador, porque ese devorador no he autorizado a ningún ministro que lo reprenda, solo yo me atribuyo el poder para reprenderlo. Tremendo. Ese devorador es una potestad que primero te roba el principio bíblico, primero te roba la verdad y después te roba lo poco que lograste sembrar mal hecho, pero levantaste tu cosecha y se pasa llevando el fruto. Es decir, lo que no le das al Señor se lo vas a dar al pediatra, se lo vas a dar al médico, se lo vas a dar al cobrador, se lo vas a dar a mucha gente que se convierten en mensajeros del devorador. Y van a aparecer los acreedores, y me debes, y me debes, y me debes. Y recibiendo, mire pues, y préstele atención a esto. Todos aquellos que cuando reciben su cosecha, medio la tocan en su mano y se va, tenga cuidado. Porque ahí puede estar el devorador. Aquellos, mire pues, hay mucha gente que ya debe el aguinaldo, hermano. ¿Qué es eso? Devorador. Porque ni te lo han dado y ya no es tuyo. Ese es devorador. ¿Por qué pasa apenas el pueblo del Señor? Ay, mire el vocabulario de la gran mayoría de personas. No tengo. Ay, yo quisiera, me decía un hermano hace unos meses atrás, no, un par de años hace eso. Ay, hermano, me dijo yo. Si yo tuviera tienda, yo regalara Coca-Colas para los hermanos, me decía. Ah, ¿cómo no? Como no tiene, lo dice. Le digo. Sí, dice, es que de veras, dice, si yo fuera un finquero y tuviera ganado, yo cada actividad diera una vaca, me dice, como no tiene, le digo, lo está diciendo cuando lo tenga. Y eso es lo que mucha gente dice. Es que si yo tuviera, hermano, yo diera. Yo daría lo que nunca di. Hasta con canciones viene aquí, no hombre. Entonces, pregúntele al que está a tu lado, ¿por qué no das? Dígale, porque no eres un sembrador. ¡Hala, qué tremendo! Hoy sí, ¿para qué vine al culto hoy, Señor? Porque hay escasez. ¿Por qué todo el tiempo que hay una actividad en la iglesia? No tengo. No hay. Es que viera que yo paso unas penas. De veras. Entonces el devorador te está atormentando. Y apenas si sirve los frijolitos y el devorador pasa y se lleva la tortilla. Manda ratas y se comen las tortillas. ¿Sí? Ahí van las ratas y llevan la bolsa de pan. Todas. Y tú en la mañana, y el pan era lo único que teníamos para este día, y las ratas van. ¿Sí, hermano Samuelito? Así como dijo la hermana o hermano, que la obediencia más que todo, ¿va? Si aplicando lo que está en Deuteronomio 28, si oyeras mi voz, ya conforme a nuestra obediencia, el Señor sí nos va a bendecir. El nivel de obediencia, nivel de cosecha. Amén. Gracias, hermano Samuelito. Es decir, la obediencia a la palabra de Dios, la cosecha se ve en la vida real. Ahí está, ahí no hay pierde. No os engañéis, no te engañes. No te engañes, hermano. Me quedé sorprendido, bendecido, edificado de ver jóvenes juntamente con sus padres en estos últimos domingos que hicieron ventas, no para ellos. Que nosotros ya pagamos nuestro campamento, entonces ¿por qué venden? Vamos a ayudar a los que no han pagado su campamento. Y ¡wow! ¡Qué niños! Y me gustaría hasta pasarlos aquí. Los voy a pasar, hermano, yo los voy a pasar. Porque la Biblia dice, ¿verdad? El que en secreto hace las cosas, en público será recompensado. ¿Dónde están esos chicos? ¿No están aquí? Están allá. Ahí me recuerdan ahorita que vengan. Pero los mencionamos, está Luis, Fátima, Rubén, y Griselda, Dayana Pérez.
Gaby ¿qué? Gaby de. Ah, bueno. Entonces, mire, jovencitos, ahí estaban, me contaba, no sé si hermano Darío me decía, a las 6 de la mañana se levantaron mis patojos a hacer unos plátanos canoa, no sé cómo me dijo, ¿verdad? Y ahí estaban a las 6 de la mañana en el sartén, los patojitos, hermano. ¿Con qué necesidad? Ahora, mire la realidad de cómo van a hacer las cosas. Aquellos que ya pagaron sembrando, ¿verdad? Así, y el que no ha pagado a las 9 todavía. ¿Usted cree justo eso? Tremendo. Y ahí estaban los muchachos. Y dieron como ofrenda. Y lo que se gane ahí, abónenselo al hermano fulano, yo se lo siembro a él. Los patojitos dándonos ejemplo. Con nosotros, hermanos, vamos a comprar terrenos, ahí están los sobres, ahí Dios, 1000 compré, todavía hay 998 ahí. ¿Por qué no das? ¿Por qué no siembras? Semilla tienes, pero no la sabes sembrar, no la sabes usar. ¿Por qué tienes problemas con el diezmo? ¿Cuál es tu problema con el diezmo? ¿Prefieres al devorador? Entonces dice, yo voy a reprender al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril. Otra vez, dice el Señor de los ejércitos. Entonces en la primera fase, Él pelea por mí. Si yo me voy a levantar, pero tú tienes que ser sembrador. Yo peleo por el sembrador. En la segunda fase, el Señor de los ejércitos me lleva a la posición de atleta. Y en la de atleta me dice, ahora tienes que hacer esto. Y esto lo vamos a ver en el próximo episodio, si el Señor nos lo permite. Entonces, para ir finalizando, dice aquí en esta cita preciosa, mis hermanos de la alabanza, si se vienen y nos acompañan acá. Eclesiastés tiene unos versículos, bueno, todos, ¿verdad? Pero hay unos bien lindos. Hay uno que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrarás. Alá, digo yo, qué lindo ese versículo. Dan ganas de agarrar de una vez el pan y lo a tirar al río, dice uno. No, tiene un mensaje bien precioso. Dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a encontrar. Esa es semilla, esa es semilla. Aquí hay otra semilla, Eclesiastés 11:6. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Pero mire aquí arriba, siembra en todo tiempo, mañana y tarde. Sembradores, no podemos llegar a más si no empezamos a aplicar la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No te engañes. Después de esto, creo que debería de quedar en nosotros una preocupación por ser sembradores. No venimos a acusar ni a condenar a nadie, pero sí venimos a presentar claramente la verdad del evangelio del reino de Dios. Siembra. 4 clases de sembradores. Los que siembran abundantemente, dan generosamente, se desprenden. Ellos han muerto. Ellos han muerto para dar, para ofrendar, para sembrar, para ayudar. Han muerto. Ya no les duele dar, porque ya están muertos. En su presupuesto siempre ponen algo para dar. Ayudan al necesitado, al hambriento. Tienden la mano al que lo necesita.
tienen herramientas para sembrar, tienen el azadón y la hoz en sus manos, y de ahí van a sacar espadas y lanzas. Siembra. Hay sembradores escasos, siembran de mala gana, por obligación o por necesidad también. Y hay algunos que su siembra es mala. Fíjese que en la siembra mala dice que hay unos que siembran discordias entre hermanos. Tengamos cuidado de no ser esos que siembran discordias entre hermanos, porque esa será tu cosecha también. Preséntate delante del Señor, ¿cómo estás? Después de esta palabra vamos a seguir a la faceta de atletas, pero aquí hay que llevar esta semilla hoy. Siembra. Hoy nos ministraban en el tiempo de la ofrenda que la viuda sembró lo único que tenía, 2 monedas. La otra mujer fue a sembrar. Mire la comparación que nos hicieron hoy en esa administración. Una mujer que dio un perfume carísimo y otra mujer que apenas dio 2 monedas. Sin embargo, humanamente una dio más y otra menos, pero las dos fueron sembradoras. Sembraron y fue de agrado del Señor la siembra. No vio la cantidad, sino vio que el grano había muerto antes de ser puesto en tierra. Aprende a sembrar. Si no aprendes a sembrar, el devorador está al acecho y persigue. El devorador persigue a los que no tienen azadón ni hoz. El devorador sabe perfectamente que el sembrador puede sacar de un azadón una espada y de una hoz una lanza, y por eso no los toca. Pero aquellos que no tienen esa herramienta, el devorador los destruye. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Tu palabra ha sido expuesta y no se impone, Señor. Para ello necesitamos que tu Santo Espíritu mueva esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, para que siembren la semilla de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, invocamos hoy tu ayuda, tu presencia en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos si no hemos sido buenos sembradores, que cada vez que necesitamos sembrar o debemos de hacerlo, lo pensamos. Señor, ayúdanos, porque no podremos avanzar si primero no somos sembradores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Trae revelación, Señor. Bota de los pensamientos, de la mente de tu pueblo, argumentos humanos, diabólicos, filosofías humanas que se oponen a los principios de tu reino, Señor. Bota, Señor, aquellos argumentos que hay en muchas mentes que no dan, que no siembran, porque ven al hombre, Señor. Primero ven al hombre para dar algo a tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu palabra. Y también nos acercamos a ti, oh Dios, porque si no hemos sido buenos sembradores, sembradores que agraden, Señor, tu corazón, perdónanos. Porque quizás han habido oportunidades para sembrar y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos. Pero hoy, Señor, queremos volvernos a tu palabra. Terminemos este tiempo. Hay una esperanza que nunca muere y es necesario que la palabra sea sembrada. Primero en nuestros corazones y luego nosotros sembrarla. Semilla, semilla. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros.